Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días, agradecer a Dios Todopoderoso por un nuevo día que nos brinda, a don Bienvenido Rodríguez y a la familia por la oportunidad que nos da de llegar a todos los dominicanos, tanto aquí como en el resto del mundo. Damos inicio a los lunes urológicos de la receta médica de la Z101. Iniciamos, Roberto, nuestro lunes urológico con el tip urológico de la semana. Algunos mitos de la vasectomía. ¿Podré eyacular después de una vasectomía? Sí. ¿Podré tener erecciones después de una vasectomía? La respuesta es que sí. ¿Se afecta la producción de testosterona después de una vasectomía? No, no se afecta. ¿Produce cáncer realizar una vasectomía? No. Ante la duda, visite a su urólogo. Ese es un tip porque se cree mucho en que una vasectomía puede producir algunas de esas alteraciones, pero la respuesta ya la tienen ahí. Voy a iniciar en el día de hoy con un comentario en beneficio de la población, de los pacientes, como siempre lo hacemos. Y es con relación a los laboratorios, los laboratorios clínicos, los laboratorios que hacen análisis. No vamos a mencionar nombre porque no es necesario, pero todos los centros que hacen análisis. Yo creo que se está vulnerando el paciente, se está vulnerando la privacidad del paciente. ¿Por qué? Cuando un médico indica un análisis a un paciente es porque lo necesita. Yo no creo que ni el paciente ni un médico va a prescribir un análisis, vamos a decir un PSA o un cultivo de la orina, sin que el paciente lo amerite. Entonces, ¿qué está sucediendo? Los pacientes van al laboratorio a realizarse sus análisis y tienen que hacerle una historia clínica al paciente. Le preguntan al paciente que por qué le indicaron ese análisis. Pero por Dios. Pero si un médico indica un análisis, ya está sobreentendido que el paciente lo necesita. Entonces, tenemos muchas quejas de pacientes que quieren preservar su condición. Y al llegar al laboratorio, las ARS quieren saber por qué le indicaron el análisis. El laboratorio lo hace probablemente por una sugerencia de la ARS. Independientemente de cuál sea la condición de salud, la condición del paciente, yo creo que es una información privada, es una información que el paciente tiene todo el derecho de mantener su diagnóstico o su sospecha de alguna enfermedad de manera privada. Entonces, yo entiendo que con una indicación, una prescripción médica de un análisis, ya sea un análisis de PSA, como dije anteriormente, un examen de orina, un hemograma, no hay que hacer esas preguntas que muchas veces son molestas para el paciente. Quise hacer ese llamado porque estamos teniendo muchas quejas de los pacientes, incluso le están pidiendo historia clínica a los pacientes para poderle hacer análisis y algunos estudios. Entonces, señores, un paciente que hace un esfuerzo de pagar una consulta, de pagar un pasaje, de volver al seguro, tenemos que pensar en las necesidades del otro. Así que yo espero que esto pueda solucionarse. Entonces, entrando a nuestro tema de hoy, estamos todavía en noviembre, es un mes de concientización del cáncer de próstata, del cáncer de testículo, de la depresión en el hombre. En el día de hoy, nos vamos a concentrar en los testículos, en lo que es el autoexamen del testículo, que es un cáncer también que afecta a hombres. Para eso tenemos una invitada especial, que es la doctora Indira Sierra. La doctora Indira Sierra es cirujano y labora en CEMED, Centro Médico del Pacífico, y también presta sus servicios en el Hospital Francisco Moscoso Puello. Doctora Indira Sierra, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, los micrófonos son suyos. ¿Qué es lo que es el autoexamen testicular? Buenos días. Buen día, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a todos sus radioescuchas.
pues en el marco del mes de noviembre, que es el mes de la concientización sobre la salud masculina, el cáncer de próstata, cáncer de testículo, la salud mental del hombre, la salud mental en general, también vamos a hablar sobre el autoexamen testicular. El autoexamen testicular es una de las herramientas que nos va a ayudar a el diagnóstico oportuno del cáncer de testículo. ¿Cuándo se recomienda entonces que hagamos este examen testicular o que el hombre se realice este examen testicular? Una vez al mes, generalmente se hace la recomendación de que este examen testicular se haga durante un baño o luego de realizarse la ducha. El hombre tiene que examinar sus testículos. ¿Y cómo lo va a hacer? Se recomienda que ese examen testicular sea un testículo primero, luego el otro. Se palpa suavemente toda la superficie del testículo y se evalúa si existe la presencia o no de alguna masa, de algún bulto endurecido en la superficie del testículo que llame la atención. También se recomienda que el hombre se ponga en confianza con todas las estructuras que hay dentro de la bolsa escrotal, no solo el testículo, sino otras estructuras como el epidídimo y el cordón testicular como tal, el cordón espermático. Ahí, pues entonces, luego de su evaluación, toma en cuenta si hay alguna irregularidad sobre la superficie y si existe esta irregularidad y si es dolor, si causa dolor esta irregularidad, pues se recomienda que vaya al urólogo, que vaya en búsqueda de una orientación y de salvaguardar lo que es su salud testicular como tal. Solo en la parte superficial, doctora, si chequea que hay alguna irregularidad, debe acudir. Bueno, lo que pasa es que cuando se hace el autoexamen testicular, generalmente lo que se puede palpar es la superficie del testículo. Claro, puede no solo haber un aumento, un bulto en el testículo, sino también un aumento de la consistencia como tal del teste. Por eso es bueno que comparen la consistencia de uno contra el otro. Y también si hay alguna diferencia en tamaño entre un testículo y otro, es importante que lo noten y que vayan al médico en busca de orientación y ayuda. Fíjate, la doctora ha dicho algo muy interesante y es importante resaltar esa parte. No es solamente el hecho de que usted encuentre una masa o algo alterado en el testículo, sino, por ejemplo, si un testículo está un poquito más suave que el otro o inverso, un poquito más resistente, podría este paciente estar cruzando con una condición de un tumor testicular. Pero también lo que dice la doctora es algo importante, que es con relación al tamaño. Si usted ve que en un momento dado un testículo crece más que el otro, aunque usted no sienta nada, entonces debe visitar a su urólogo, porque muchos tumores testiculares inician en el interior del testículo y el paciente no siente absolutamente nada, pero sí se da cuenta si hay un aumento en la resistencia al palparse el testículo o un aumento del tamaño. Entonces, en este caso, lo que la doctora Indira pues recomienda es que ese paciente debe visitar a su urólogo. Fíjate lo importante que es esto, porque la finalidad de la Z con este tipo de programa es ayudar a la población. Así es. Y cuando hacemos este tipo de intervención, como explica la doctora, es precisamente cuando le estamos orientando a la población de cómo hacerse una autoevaluación, es para que no necesariamente tenga que ir al urólogo. Ahora, si encuentra algo anormal, pues entonces debe visitar a su urólogo. Tocaron dos puntos que llama mi atención, la atención también del público. ¿El tamaño de los testículos son iguales? No. Incluso es normal que un testículo sea más grande que el otro. Okay. E incluso el hecho de que un testículo esté más abajo que el otro, o sea, que existe esa diferencia, es totalmente normal. Lo que sí entonces se busca esa diferencia abismal, lo que llame demasiado la atención entre el tamaño de un testículo y su consistencia. Por eso se recomienda que se haga una comparación entre un teste y el otro. Muy bien, dice un oyente, respiré, Roberto, porque el asunto del tamaño, doctor. Porque tenía un testículo más grande que otro. Pero de todas maneras que se vaya a chequear por si acaso. Sí, es importante que se evalúen. Sí, Tú sabes sí. que siguiendo las recomendaciones de la doctora,
aprovechar y hacer un llamado también a la población, a los pacientes, a los médicos internistas, a los cardiólogos, a los gastroenterólogos, endocrinólogos, todos los especialistas. Cuando usted recibe un paciente por encima de 45, 50 años de edad, aunque ese paciente no le pida que le haga un análisis, si ese paciente tiene más de 6 meses que no ha visitado a su urólogo, indíquele un PSA, indíquele una relación PSA libre total, pero también le hacemos un llamado a la población, a los hombres, a las mujeres. Cuando ese hombre vaya a evaluarse donde un especialista que no sea el urólogo, usted siempre le pide que le indique un análisis de la próstata en sangre, si se le olvida el nombre. ¿Por qué? ¿Qué nosotros buscamos con eso? Bueno, buscamos que el paciente gane tiempo, ahorre dinero y que cuando vaya a su urólogo ya tenga los análisis hechos. Entonces, esto es importante porque pensamos en cómo poder ayudar a que esa población que muchas veces no tiene esa posibilidad de ir varias veces al médico, pero cuando vaya al urólogo ya lleve los análisis hechos. Entonces, es lo mismo que estamos haciendo en relación a lo que la doctora explica, de que el paciente se pueda hacer un examen físico en su casa. Sí, muy importante eso. Hacer énfasis también a aprovechar la plataforma porque en noviembre, el mes de la salud masculina, no es solo para los hombres entrados en edad, por así decirlo, no es solo para los hombres mayores de 40 años, sino que también para hombres jóvenes, porque el cáncer de testículo, su principal grupo etario, la edad en la que principalmente aparece es de 15 a 35 años. Entonces, no es una información solo para aquellos hombres mayores, sino también para los hombres jóvenes, un llamado a que se autoexaminen y que también deben acudir al urólogo para buscar ayuda y orientación ante alguna masa, ante algún problema en el área genital. Muy bien. Adelante, doctor. Sí, eso que la doctora dice es importante. Yo incluso pienso que debemos ser un poquito más rígido en la parte, en esa edad que dice la doctora, entre 15, ¿qué edad fue? 15, 35 años. Hace 2 meses y pico nosotros tuvimos 2 casos en el mismo mes que fueron casos muy dramáticos realmente, porque incluso uno de ellos tiene 14 años, un cáncer ya metastásico. Entonces, no solamente el examen físico, a esa edad probablemente tenemos cierta limitante para poder orientar, por ejemplo, a un adolescente que debe hacerse eso, pero los padres sí lo pueden hacer. Entonces, una simple sonografía escrotal en ese adolescente que siente cualquier tipo de molestia a nivel del testículo, podría diagnosticar un cáncer a tiempo. Y hago énfasis en esta parte porque, por ejemplo, ese pacientito que yo operé hace 2 meses, 3 meses, ya tenía metástasis a nivel de retroperitoneo y es un pronóstico difícil para un paciente de esa edad, que ya después de la cirugía van a quimioterapia, pero ya ustedes pueden imaginarse cuál es la evolución de este paciente. Entonces, esto podemos evitarlo o disminuirlo al máximo con una simple sonografía en ese paciente adolescente entre los 15 a 30 años de edad, que sienta cualquier síntoma del testículo, sin palparse nada. Si le duele el testículo, hágase una sonografía, que no pasa nada. Una sonografía escrotal se hace en 10, 15 minutos y así pues nos da un diagnóstico definitivo y nos saca de dudas. Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Wellington Ledesma, que se integra a esta receta médica de la Maestro Wellington Ledesma. Muy buenos días para todos, Pablo. Un saludo. Roberto, hola Indira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a todos los escuchas. Agregar a ese comentario, profe, que cada vez que tenemos la oportunidad de tener este comentario lo hacemos, porque hay que decirlo, el hombre hemos ganado un terreno informando al hombre en visitas urológicas a partir de los 40 años, pero el hombre sale del pediatra a los 15 años y típicamente no vuelve hasta que pasan 40 años. ¿Y cuál es el rango de edad en el que nosotros vamos a encontrar con mayor frecuencia estos tumores? Pues precisamente antes de la 4ª década de la vida. Así que ya lo saben. Vámonos a un corte, doctor. Al regreso conversamos también con el público. Cundo, llévatelo.